¿De qué se trata esta reforma? Porque se dicen muchas cosas y se le habla al pueblo de México a quien se le miente, porque no tiene por qué saber sobre derecho. La reforma que se plantea en la ley de amparo principalmente dice que no son materia de impugnación. Elimina la facultad de conformar suspensiones con efectos generales en controversias constitucionales. Plantea que las controversias constitucionales no procedan contra las reformas a la propia Constitución. Plantea que la suspensión no procede en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. ¿Por qué es un retroceso? Es un retroceso porque hay restricción de suspensión con efectos generales. ¿Qué significa esto? Se establece que en los juicios de amparo sobre inconstitucionalidad de normas generales, las sentencias no tendrán efectos generales. Es decir, es un recurso jurídico mediante el cual el juez ordena suspender los actos o omisiones que pueden ser constitutivos de derechos humanos. Esta medida puede ser provisional o puede ser de manera definitiva. La suspensión provisional se solicita antes de que el caso sea analizado. Las y los jueces ordenan con la finalidad de evitar que en este caso se violen los derechos. Esta violación no continúe hasta que se resuelva en definitiva. La suspensión definitiva se emite cuando ya existe un estudio de fondo y se determina que los actos u omisiones constitutivas de violación de derechos humanos debe ser eliminada. Con la reforma constitucional que se hizo en 2011, que ha sido la más trascendente que hemos tenido en estos últimos años, se amplió enormemente el marco de protección de amparo y se incorporó el principio con efectos generales. Esto establece que en caso de derechos colectivos, si un amparo deja ver que se violan derechos, la suspensión aplica a todas las personas afectadas. ¿Qué va a pasar ahora? Cada quien tiene que promover su amparo. Será más costoso, sobre todo para la gente pobre. Entonces, los efectos generales, por ejemplo, se utilizaron con el Tren Maya. Una persona consideró que el Tren Maya violaba los derechos a un medio ambiente sano. El juez emitió una suspensión con efectos generales y prohibió la construcción del tren con el fin de proteger el medio ambiente para todas las personas y no solo para la persona que lo promovió. Esto molestó mucho al Ejecutivo y por eso hemos tenido esta reforma contra el Poder Judicial. ¿Qué otras implicaciones tiene la reforma al eliminar la suspensión con efectos generales del amparo? Se están limitando derechos y se está violando el principio de progresividad. Esto porque se limita el marco de protección y los derechos humanos deben ser progresivos, es decir, deben ir para arriba, no para atrás. En el dictamen de las acciones de inconstitucionalidad y de controversia constitucional, la prohibición de la suspensión debilita el marco de protección de los juicios de revisión constitucional porque el juez ya no puede suspender la violación de los derechos, lo que permite que los actos violatorios continúen en tanto no se resuelva de fondo el asunto. Es muy importante decir, el juicio de amparo se creó para proteger a los ciudadanos contra los abusos del poder, contra la autoridad. Esa es su naturaleza, esa ha sido su gran bondad durante años, proteger a un ciudadano contra la autoridad, contra el gobierno, para que nos entiendan. Por eso no les gusta, porque quieren seguir cometiendo abusos, porque el ciudadano va a quedar desamparado. Ahorita mismo estamos discutiendo una reforma sobre Infonavit para centralizar el poder, para poder tener más control de los dineros. Esta reforma de 2011 se inició una discusión doctrinal en torno a la posibilidad de poder analizar la Constitución a la luz de los derechos humanos y de los principios convencionales, es decir, al marco de nuestros compromisos internacionales que hemos suscrito. Hoy, como conclusión, les puedo decir, estas reformas de amparo y de acciones de inconstitucionalidad son contrarias a las reformas en materia de derechos humanos de 2011.
vulneran el principio de máxima protección, de progresividad, toda vez que debilita los juicios de revisión constitucional y de defensa de derechos. En torno a la reforma en materia de derechos humanos, porque nuevamente subordina a los tratados internacionales. Por eso no la podemos apoyar, porque queda sin protección los ciudadanos y viola derechos humanos. Gracias, presidenta.